una palabra que caracteriza el Evangelio de Juan es ¿cuál? ¿Sabe cuál es? Vida. Otra característica otra palabra característica que es la que más se repite en el Evangelio de Juan es señal o milagro o prodigio. Es un sinónimo. Se hacen libros en los días de hoy. Se busca profetas, se busca personas que oran, que dicen, que traducen, que dicen decir, que Dios dice, porque el ser humano tiene una necesidad espiritual. Pero muchos de nosotros pagamos por un libro, llamamos a un hermano X de tal lugar para que nos diga qué es lo que Dios quiere para mí, para que nos diga cuál es la voluntad de Dios para mi vida, para que nos diga qué hay en el más allá. Cuando Dios nos ha dejado este libro valioso, precioso y santo que tiene en sus manos como su voluntad revelada para saber qué debe hacer, cómo debe comportarse, cómo debe actuar y cómo debe hacer la voluntad de Dios. Y ese se llama este estudio. Haciendo la voluntad de Dios. Juan capítulo 5, versículo 30. Cuando lo tenga me regala un fuerte amén. Amén. Juan capítulo 5 versículo 30. Y si usted ha venido hoy con el pleno deseo de que Dios le hable, Dios le va a hablar. Dios le va a hablar. Dios le va a hablar el día de hoy. Juan capítulo 5 versículo 30. Amén. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco, diga conmigo lo que dice ahí, mi voluntad, una vez más, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Vamos a ver. Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, en esta hora que nos hables al corazón. Señor, hay áreas de nuestra vida que necesitan ser suplidas. Hay áreas espirituales de nuestra vida que necesitan ser llenas de tu espíritu, llenas con un buen consejo, llenas con tu palabra. Hay áreas en nuestra vida en las que no sabemos qué hacer. Que tu palabra nos enseñe hoy lo que debemos hacer. Añade bendición a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar asiento. Como hemos dicho en muchas ocasiones, Jesús, dice Colosenses, en Jesús habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. En el cuerpo de Cristo estaba la esencia del Padre. Cristo y el Padre, Dios, son o no la misma persona. Cristo es la segunda persona de la Trinidad. La unión hipostática de Cristo es que le dice que Cristo es 100% Dios y Cristo es 100% hombre. Pero aún Cristo en la misma esencia, la segunda persona de la Trinidad, aún él mismo se sometía a la voluntad de su Padre todo el tiempo. ¿Lo dice claro o no lo dice claro el versículo? Amén. Un ejemplo bíblico. De repente el niño Jesús a la edad de 12 años él perdió. Y José y María viendo para todos lados y el niño. Yo deseara que eso me pasara a mí, pero no encontrarlo. Más que todo el chiquitín, Dios mío. Se regresaron, dice la Escritura, y habían caminado a 3 días y regresaron y le dijeron, ¿y por qué te quedaste? Y le dijo Jesús, ¿por qué preguntas eso? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Sometido a la voluntad de su Padre. Ya cuando Jesús oraba en el Getsemaní, arriba de 30 años de edad, orando el Señor apesadumbrado, afligido, angustiado, igual que usted en medio del problema. ¿Qué le dijo Jesús? Que pase de mí esta. Permite que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Y es exactamente lo que usted debe hacer en su problema. Señor, ya no aguanto, ya no soporto, esto no era para mí, yo no hice nada para merecer esto. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Como cristianos debemos anhelar, más que conocer la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. La voluntad la podemos definir como la intención o el deseo de hacer algo. ¿Se entiende? La intención y deseo de hacer algo. Pongámoslo de una manera cristiana. El deseo suyo, Katia. El deseo suyo, hermano Darío. El deseo suyo, hermano Kenneth, de hacer la voluntad de Dios. ¿Es fácil? No. ¿Cuesta? Sí. ¿Bendice? También. ¿Provee? También. ¿Ayuda? Claro que sí. ¿Protege? También. ¿Por qué no cuesta tanto someternos a la voluntad de Dios? Muchas personas hoy en día y algunos teólogos consideran tres aspectos de la voluntad de Dios. Podemos mencionar el primero, la voluntad decretal, soberana u oculta de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que usted no conoce la voluntad de Dios, que es algo que pertenece a la soberanía de Dios. Y por eso Deuteronomio 29 dice, las cosas secretas le pertenecen a Dios. Nunca las vas a ver, hermano. Hablando con hermana Dalmar hace unos días, ella se ganó el libro cuando lo que Dios hace no tiene sentido. ¿Qué aprendió usted de ese libro, hermano? ¿Qué fue lo que me dijo a mí que se le quedó? ¿Qué fue lo que yo le dije? Eso mismo me quedó a mí. ¿Qué fue? Que todo dice que es la voluntad de Él es perfecto. Ajá. Pero ¿se acuerda que me dijo que no vamos a saber las cosas hasta que estemos? Esa es la voluntad soberana de Dios. Lo que sea que le esté pasando, lo que sea que usted esté viviendo, es porque Dios así lo permitió. También se habla de la voluntad perceptiva de Dios. La voluntad perceptiva de Dios significa la voluntad declarada sobre lo que debemos y lo que no debemos hacer. Voluntad declarada. ¿Y a dónde declara Dios su voluntad? ¿Alguien tiene una idea? En lo que usted tiene en sus manos. Esa es la voluntad declarada de Dios. Esa es la voluntad revelada de Dios. No te harás imagen ni semejanza de ninguna persona, ni nada, ni cosa alguna sobre la tierra o fuera de la tierra. La Biblia nos enseña que no debemos pecar. Esa es la voluntad revelada de Dios. Esa es la voluntad declarada de Dios. Y la voluntad permisiva o perfecta de Dios, que define la actitud de Dios en cuanto a lo que le agrada y lo que no le agrada. ¿Le agrada a Dios el pecado? ¿Verdad que no? ¿Le agrada que no pequemos? ¿Verdad que sí? ¿Le agrada que amemos al prójimo? Sí. Aunque nos haya fallado. Aunque haya dolido, también. Aunque por dentro dan ganas de, ¿verdad? ¿Cómo decís? Ajá. Bueno. También. Esa es la voluntad de Dios. Muchos nos obsesionamos hoy por saber cuál es la voluntad de Dios. Y empezamos a buscar y empezamos a tocar puertas, buscando la voluntad de Dios, algo que se vuelve ilógico, necio, sin sentido y hasta cierto punto tonto, porque usted nunca va a encontrar la voluntad de Dios. ¿O alguno aquí sabe lo que Dios va a hacer con su vida? ¿Habrá alguno aquí que sabe que se va a morir hoy? ¿Habrá alguien aquí que sabe que le van a dar los papeles hoy? ¿Habrá alguien aquí que sabe que se va a casar el día de hoy? ¿Verdad que nadie sabe eso? Eso le pertenece solo a Dios. La voluntad que usted y yo, amado hermano, debemos buscar es la voluntad revelada a través de su palabra, porque la voluntad de Dios revelada a través de su palabra le enseña cómo vivir, cómo comportarse, cómo actuar
y cómo no debe vivir. La Biblia le enseña. Los 10 mandamientos le instruyen a usted de una manera moral y le hacen ver que robar es pecado, que matar es pecado. Y al ir al Nuevo Testamento empezamos a encontrar un montón de cosas que nos enseñan a hacer la voluntad de Dios. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Amén, decimos los hermanos. Gloria. Mire, en internet estaba viendo la cargada, ¿cómo se llama? La unción del caballo. ¿Sí? El problema es que el pueblo tiene comezón de oír. Comezón de oír, y como son profetas y profetizas y pastoras y esto y lo otro, el pueblo cae, porque el pueblo quiere saber qué va a hacer de su vida. Y viene la profeta, brasileña por cierto, y agarra al pastor, se lo sube a cucho y empieza a dar vuelta. Por lo menos yo no peso mucho. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y es algo que nosotros debemos poner atención, porque Dios quiere que hagamos la voluntad de Dios, que nos esforcemos por cumplir su voluntad. ¿Y cómo podemos hacer la voluntad de Dios? Uno, estando dispuestos a Él. Mira lo que dice Hechos, capítulo 2, capítulo 21, versículo 13. Dijimos que Hechos era el único libro que... Histórico, muy bien. Dijimos que Hechos era el único libro histórico en el Nuevo Testamento. Hechos, capítulo 21, versículo 13. Amén. Amén. Dice la Escritura: entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor. Todos sabemos que Pablo, y en ese tiempo había persecución en contra de los cristianos, y Pablo decía: no me importa lo que yo tenga que hacer, pero mi fin, a lo que Dios me ha mandado, es a cumplir su voluntad. Y aún así, si me toca morir, si me toca aguantar, si me toca sufrir. Una persona dispuesta es una persona preparada y decidida para hacer lo que se le manda. Pablo estaba dispuesto a sufrir. Ay, mire, desde que vine a Cristo, mi vida me va de la patada. Vayamos más atrás. ¿Qué decisiones tomó antes de venir a Cristo? Las cuales le están causando una consecuencia hoy que usted está con Cristo. ¿Es desde que usted vino a Cristo el problema o viene desde antes? Pensemos, analicemos. ¿Estamos dispuestos nosotros de verdad a hacer la voluntad de Dios en nuestra vida? Pregunta: ¿estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios en nuestra vida? ¿Estamos preparados? ¿Estamos decididos a ser valientes? A decir: de aquí nada me mueve, aún así me muera, aquí me voy a morir. Aún así me vaya mal, aún así no tenga trabajo, aún ande 5 en la bolsa. Estoy dispuesto a someterme a la voluntad de Dios. Si es servicio, a servir. Hay necesidades en la iglesia. En todas áreas de la iglesia hay necesidades, no solo económicas. Y la iglesia no solo es el dinero, hermano. Hay muchas hay áreas espirituales de nosotros que necesitan ser llenas. Hay que ser valientes. Hay que aguantar. Hay que aguantar. Esperando a
haciendo su voluntad. ¿Sabe qué es lo que más me impresionó en esta reunión que fuimos? Una pareja de sordos. Ahí estaban las intérpretes. Y yo por poco y le rifaba a la señora. Dos sordos con intérprete, sentados el viernes desde las 9 de la mañana hasta las 6:30 que terminó la capacitación de ese día. ¿Y sabe cuál es la visión de ellos y la misión de ellos? Plantar una iglesia para sordos. ¿Están dispuestos? ¿Y los alentados dónde están? ¿Se fija? No hay impedimento para servirle a Cristo Jesús. No hay impedimento para hacer la voluntad de Dios. No me diga usted que no sabe cuál es la voluntad de Dios o que quiere saber cuál es la voluntad de Dios para su vida si no está dispuesto a someterse a ella. ¿Queda lo mismo saberla o no saberla entonces? ¿Es la voluntad de Dios que usted tome? No. Te lo repito, no. Pero ¿a dónde en la Biblia? Somos templo y morada del Espíritu Santo. Hacer la voluntad de Dios, ¿sabe qué cosa es? Estar conforme. ¿A cuántos padres nos pasa que les damos y les damos y les damos? Y no se cansan de recibir, fíjese usted. Y quieren más, y quieren más, y quieren más. La voluntad de Dios para mi vida, o el hacer la voluntad de Dios en mi vida, es estar conforme de cualquier manera que Dios me tenga. Mira lo que dice primera carta de Juan, más adelante. Hechos, Santiago, primera de Pedro, segunda de Pedro, primera carta de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14. Juan, capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos una cosa conforme a su voluntad, ¿qué dice? Él nos oye. Una persona conforme es satisfecha, está resignada, está contenta con lo que tiene. Claro, a mí me hubiera gustado nacer allá, ser hijo de Felipe, pero me mandó a El Salvador con mi mamá. Conforme con su voluntad. ¿Por qué Dios aún no nos contesta? Si dices, pedí porque pedís mal y no recibí, dice, pedí y no recibí porque pedís mal para gastar en nuestros propios deleites. Lo que quiere decir es que lo que pedimos debe estar bajo la voluntad de Dios. ¿Ya analizó lo que usted está pidiendo? Desde principio de año venimos viendo milagro tras milagro, testimonio tras testimonio de hermanos que se han parado aquí los días jueves, los días domingos a dar testimonio. ¿Sabe por qué? Porque lo que usted está pidiendo está conforme a la voluntad de Dios, si no, no se lo da. Amén. Simple, es que es simple. Pero algunos no estamos contentos. Sufrir me tocó a mí en esta vida. ¿Sí o no? Muchos de nosotros no estamos conformes como Dios desea que estemos. ¿Cuántos necesitamos más? Amén. ¿Pero qué le falta? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? ¿De verdad lo necesita? ¿De verdad no le alcanzan los 40 pares de zapatos, hermanas, que tiene? No pregunto, en serio. Yo con estos y los otros que son del mismo color.
Y los del trabajo, mire, se acabó. Estoy conforme con lo que Dios me pueda dar. El llamado que Dios hizo a Moisés implicaba, piensa bien, que Moisés iba a sufrir, que Moisés iba a llorar, que Moisés se iba a decepcionar, que Moisés, igual que usted, igual que yo, quizás se iba a deprimir. Pero él estuvo conforme e hizo la voluntad de Dios. De la misma manera debemos estar nosotros, conformes a su voluntad. Hacer la voluntad de Dios significa ser paciente, significa esperar, significa, como dicen allá, agarre el número. ¿Qué número? 321 y por 23, ya voy a pasar. Hacer la voluntad de Dios. Los bienes adquiridos deprisa al principio, al final nos serán bendecidos, dice la Escritura. Todo lo queremos ya. Así. Hermano, despacio. Fíjese que la iglesia donde yo fui hoy, habían como 90 personas. Solo un hermano que estaba sentado adelante de nosotros, uno, tenía 9 niños. Pero después me di cuenta que era el mayor de ahí de Cuántico. ¿Cuál es el problema? ¿Pero a qué quiero llegar? Están en un proceso, ellos están en una escuela, no es iglesia. Tienen batería y todo. Terminando el servicio, aquí desarmar todito y a dejar limpia la cafetería de la escuela. Porque no es el momento para que ellos estén en el troque. Igual me pasó a mí. Echar las cosas al troque, le decía, bueno, hermano, echen las cosas en el troque, de todos modos Dios respalda. Y predicando y los rótulos caían por un lado y yo me hermano, ¿verdad? ¿Es cierto? No era el tiempo de Dios. Miren lo que dice Isaías. Vamos atrás, Isaías. Isaías capítulo 40, versículo 31. Isaías está antes de Jeremías. Isaías capítulo 40, versículo 31. Isaías 40, 31. Amén. Amén. Dice la Escritura: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y ¿qué dice? Y no se fatigarán, porque en medio de la prueba Dios da fuerzas. Amén. Porque en medio de la soledad que invade en este país a muchas personas, y a muchos de nuestros hijos allá, y a muchos de nuestros padres allá, y a muchos de nuestros hermanos allá, Dios en medio de la dificultad da fuerzas. Esperar implica el hecho de ser paciente, de esperar que lo que usted quiere, y no solo que usted quiere, sino que la voluntad de Dios también se haga en su vida. ¿Cuántos queremos ser salvos? Amén. ¿Cuántos estamos seguros de la vida eterna? Amén. Estamos esperando llegar a la muerte para ir a la vida eterna. ¿Amén o no? Amén. Amén. Espere. Aguante. Dios actúa a su tiempo. Dios le va a bendecir. Amén. Dios le va a ayudar cuando en realidad usted esté a cuentas con Él. Cuando en realidad usted se ponga a cuentas con Él y haga una línea y diga qué debo, qué no debo. Esto, y llenó la lista más de lo que debe, ¿verdad? ¿Por qué no hace una lista de las cosas que debe cambiar con Dios? ¿Por qué no hacemos y nos ponemos a cuentas con Él? Él prueba nuestra fe a través de la paciencia.
Él prueba nuestra fe a través de la paciencia. Hay una historia en Lucas que habla acerca de Simeón, de un sacerdote. Y el Espíritu le había dicho a Simeón que no iba a morir hasta que sus ojos vieran al Mesías. Y esperaba, llevaban con un niño, no es este, decía ahí. Y presentaban al otro niño y tampoco era él. Pero un día llegó Jesús con sus padres y él supo que ese era. Que el Mesías que Israel había esperado lo tenía enfrente a él, lo tenía quizás hasta en sus brazos. Él esperó. ¿Por qué no vamos a esperar nosotros? ¿Y para dónde se va a hacer? ¿Y qué le queda? ¿Y qué me queda, pues, hermano? Va. 321 me dijeron, pues hay que esperar, hermano Darío, esto está triste. Esperemos en el Señor, pero sea obediente. Obediente. Vayamos a Lucas, en el Nuevo Testamento, capítulo 9, versículo 23. Lucas, capítulo 9, versículo 23. Por obedecer, por be obedient, ahí se dice, ¿verdad? O obi, ahí se dice, no se dice así. Ok. Entendemos que es cumplir con lo que se manda. Cumplir con lo que se le manda. Lucas capítulo 9, versículo 23. Por obedecer podemos entender que es cumplir con lo que se me manda, cumplir con lo que la Biblia nos manda a nosotros. Miren lo que dice el versículo 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, repita conmigo esa palabra, hermanito, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. ¿Cómo dice la Escritura? Niéguese. ¿Usted quiere definir el cristianismo en una palabra o en un versículo? Ese es. Ese es. ¿Usted quiere en realidad saber y qué es el Evangelio? ¿Y qué es seguir a Cristo? Es esto. ¿Y qué es ser obediente al Señor? Es esto. Niéguese a sí mismo. ¿Cuántos queremos de verdad seguir a Cristo? Amén. Niéguese a usted mismo. No es fácil. Porque negar es prohibirme. Fíjense bien. Es autoprohibirme lo que me gusta, lo que deseo, lo que quiero hacer. Su pecado. Le voy a dar otro tip. Otra respuesta para el día del esgrima. El profeta Isaías, Dios le mandó al profeta Isaías a que anduviera desnudo 3 años. 3 años. Desnudo. Hay diferentes cuestiones que se pueden entender por desnudo. Una túnica blanca, o literalmente desnuda. Ahí se lo voy a dejar. Y lo hizo. Ahí busca Isaías 20 cuando usted vaya para la casa. Y lo lee. Y lo hizo. Porque él fue obediente. O sea, necesito que prediques y que vayas a predicar a Israel, a Jerusalén. Pero quiero que te cases con Gomer, una prostituta del área. ¿Y qué hizo Oseas? Se casó. ¿Por qué? Porque fueron obedientes. Se negaban a lo que ellos querían. Pero aquí nosotros no, fíjense. Nosotros hacemos coria. ¿Dónde es que están dando cerveza? Allá, mira. Ah, pues allí vamos.
¿Y dónde está el reggaetón? Allá se oye, pasicamos el reggaetón. ¿Y qué muestra eso? Que muchos de nosotros quizás no somos ni cristianos. Les digo lo que dice la Biblia, no lo que digo yo. Niéguese a sí mismo. Pero es que oír música no es malo. Pero es que hacer esto no es malo. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Hágalo una realidad. Practíquelo. La voluntad de Dios es que lo amemos solo a Él. Amarte solo a ti, Señor. Usted puede amar a su esposa, a su hijo, a su hija, pero Él tiene que ser el primero, el primero, el primero. Mire lo que dice Éxodo 20, capítulo 20, versículo 4. Éxodo, el libro de la salida, el libro de la liberación, el libro en el que Dios sacó a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Éxodo capítulo 20, versículo 4. Amén. Amén. Prioridades, hermano. Mire lo que dice el capítulo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba. ¿Dónde dice? En el cielo. Ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Por qué Dios puso eso? Porque Él quiere estar seguro. Porque Él quiere estar sure, si usted no entiende en español. Seguro de ser el primero en su vida. Pero tengo contra ti, dice el Señor en Apocalipsis, que has dejado tu primer amor. ¿Será que no buscamos al Señor con el mismo fervor que lo hacíamos? Es que ahí en El Salvador, donde usted se congregue, ¿dónde usted se vaya a congregar? La iglesia no es el lobo. La iglesia es lo que se cree, lo que se predica. Yo se los he dicho muchas veces. Usted que viene a esta iglesia, ¿sabe usted en qué creemos? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Porque de repente mi corazón ya no está con el Señor. Porque de repente mi mente se ha desviado con tantas cosas de la vida, con tantos problemas de la vida, con tanto trabajo y cuestiones. Mi corazón se desvió. Mi mente también no está con el Señor. Mi cuerpo no es la iglesia, vaya. Porque le hemos quitado el primer lugar al Señor. Cuando Eclesiastés dice, todo tiene su tiempo. Todo, hermano. Todo tiene su tiempo. Establezcamos las prioridades. Porque Él quiere ser el primero. Porque solo a través de Él podemos ser salvos. Amén. Solo a través de Él podemos ser salvos. Miren lo que dice primera carta a Timoteo en el Nuevo Testamento. Versículo 2, capítulo 2, versículo 4. Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Timoteo 2, 4. Amén. Amén. El cual quiere que todos los hombres sean, ¿qué dice? Salvos. Sean, ¿qué dice? Salvos. Y vengan al conocimiento de la verdad. El deseo del corazón de Dios es que usted sea salvo. Usted se condena solito. Usted decide creer o no creer.
Es cierto que Dios llama, porque la palabra hace muchas referencias que Dios llama, pero muchos estamos con un corazón tan duro, que sabiendo que vivimos y estamos y hacemos y pensamos y actuamos de una manera errónea, no hacemos nada para cambiar. Dios quiere que todos seamos salvos, pero para ser salvos debemos de venir, como dice el versículo, a su conocimiento. ¿Y cómo va usted a ser salvo si no conoce quién es Dios? ¿Y cómo oirán, dice aquella alabanza, si nadie les predica? Y algún día Dios le va a preguntar a usted quién le predica. Y algún día Dios le va a preguntar a usted qué hizo usted por el evangelio. Dios quiere que el sacrificio que Él hizo por nosotros, que ese plan perfecto que Dios creó desde el Antiguo Testamento para que tuviera su cumplimiento en el Nuevo, fuese con el propósito de hacer un pueblo, de levantar un pueblo sin mancha y sin arruga, un pueblo por el cual Él había de dar su vida por nosotros. La parábola del sembrador, no la busquen, es clara. El sembrador salió a sembrar. El sembrador es Cristo. La semilla es la palabra. El sembrador salió a sembrar y empezó a tirar la semilla. Y una semilla se la comieron las aves. Y otra semilla cayó en pedregales. Pero dentro de todas las semillas que él regó, una cayó en buena tierra. Ahora entiende por qué no toda la palabra cae en buenos corazones. Y dice la Escritura que esa semilla que cayó en buena tierra lleva fruto al 100%. La semilla, la palabra, es la misma para todos. Lo que hace la diferencia es la tierra donde cae. Pero yo quiero decirle algo, que si usted aún no tiene sentido, que si usted siente que no puede cumplir la voluntad de Dios, la Biblia fue escrita con el único propósito de redimir al hombre. Oigan, no son la bendición. No es lo que usted pone en el canasto, hermano. No es su servicio. Porque dice la Escritura que la fe viene por el creer. ¿Sí o no? ¿Y creer en quién? En el Señor. Mas a todos a los que creen, mas a todos a los que le recibieron, perdón, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Vamos. Señor, grande es tu amor, grande es tu bondad, grande es tu misericordia. Te damos gloria, honra y honor por cada una de tus bondades en nuestra vida. Enséñanos a hacer tu voluntad. Enséñanos, Señor, a amarte por sobre todas las cosas. Enséñanos a estar conformes. Enséñanos a ser obedientes. Enséñanos por sobre todas las cosas a poner nuestra fe y nuestra confianza en ti como autor y consumador de nuestra fe. Si hay alguien en este lugar que aún no está seguro de a dónde iría si muere hoy, este es el momento de entregar su vida a Cristo. Si hay alguien que aún no tiene esa seguridad, este es el momento de abrir su corazón a Cristo, de entregar su vida a Cristo. Este es el momento
Si hay alguien en este lugar, levante su mano allí donde está y nosotros oraremos por usted. Señor, ruego por cada uno de mis hermanos, los que son de casa y los que no son de casa. Danos una guía para llevar nuestras vidas.